Buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde INECA, Fundesen Business School y Aquara Business Education con la colaboración de Binomio Ventures. Hoy es 17 de abril y seguimos acompañándoos una semana más, una semana menos. Soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a reflexionar sobre el impacto del COVID-19 y qué tendrá en la economía provincial. Para ello nos acompaña Rafael Ballester, presidente de INECA, abogado, socio director de Pérez Segura Asociados, despacho especializado en Derecho Público, Urbanismo y consultor y formador. Beatriz Martín, vicepresidenta de INECA y socia de Deloitte, responsable de la oficina en Alicante. Susana de Juan, directora de comunicación y gestión de INECA, y Ezequiel Sánchez, socio en Binomio Ventures, profesor de Fundesen Business School y de Aquara, entre otras instituciones que luego pasará a presentaros Rafael. Bienvenidos a todos. Me gustaría mencionar que el éxito de la convocatoria, no sé si habrá sido el que no haya terminado de funcionar del todo, pero más de 400 personas estamos hoy en directo desde este webinar. Así que muchas gracias a todos los asistentes por dedicarnos una hora de vuestro tiempo. Y antes de dar paso a Rafael, como siempre, paso a explicaros las normas de funcionamiento del webinar. Tendremos más o menos en torno a 40-45 minutos de presentación, de exposición por parte de Rafael, por parte de Ezequiel y de Beatriz, ¿vale? Y a continuación abriremos el bloque de preguntas y respuestas. El bloque de preguntas y respuestas se abrirá en este bloque, ¿vale? No a través del chat. El chat lo vamos a dejar para comunicar algún link o intentar ayudar a alguna persona que tenga algún problema técnico, etc. Las preguntas las formularemos a través del bloque de preguntas y respuestas. Así que, sin nada más, Rafa, dejo de compartir mi pantalla, ¿vale? Puedes compartir tuya la tuya y arrancamos. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a compartir una pequeña presentación con todos vosotros. Vale. Bien. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros hoy en lo que es el primer webinar impulsado por INECA, y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Fundesen y Aquara. Yo creo que es un ejemplo de cómo afrontar esta situación y garantizar que podamos tener acceso a la formación de calidad y a la información de calidad durante estos meses, durante estas primeras semanas y los meses que tenemos por delante. ¿Por qué hablar de fortalezas en un momento como el que estamos, ¿no? Con la que está cayendo? Os voy a contar un poco la posición de INECA durante los primeros días de la crisis que nos está afectando y cuál ha sido la evolución hasta la actualidad, que ha conllevado pues, que hoy estemos hablando de fortalezas. Y que lo que yo voy a deciros sobre las fortalezas precisamente sirve un poco de contexto para lo que vamos a escuchar a continuación, tanto por parte de Ezequiel Sánchez como por parte de Beatriz Martín. Hace escasamente 2 meses, aunque parece que ha sido una eternidad, estábamos presentando en la sede del Instituto Digital de Alicante nuestro estudio de fortalezas. El 4 de febrero de 2020 estábamos más de 300 personas hablando y presentando las fortalezas de la provincia de Alicante desde el punto de vista económico, institucional, ambiental, como una herramienta para solventar los retos que tenemos por delante. Estamos hablando de retos en materia de empleo, en materia de cohesión, en materia de innovación, en materia geopolítica, etcétera, ¿no? Retos que pensábamos que son la guía a seguir durante los próximos años. De repente hemos sufrido un triple shock. Un primero sanitario y humano, que estamos viendo como todos los días se está desarrollando de forma dramática. Un shock de oferta a nivel económico y un shock de demanda que se empieza a materializar, que esperamos que nos acompañe desgraciadamente durante las próximas semanas y meses. En este contexto, nos planteamos cuál es el papel que instituciones como INECA y otras entidades similares, asociaciones, etcétera, debemos jugar en estos momentos. ¿Qué hacemos? Lo primero es tratar de monitorizar, ¿no? Ponemos en marcha con nuestro equipo de estudios el monitor INECA para ver qué está pasando y tratar de pensar
¿qué va a pasar? Eso nos obliga a tratar de obtener datos, datos y datos y, como comentábamos en nuestra sesión hace unos días, pues a gestionar la frustración de no poder tener ni suficientes datos ni datos con rigor. Eso precisamente también nos hace simultanear esa tarea de monitorización con otra de reflexión y de empezar a pensar en el día después. Estrategias a corto y medio plazo, tanto en materia de sanidad como en materia social y empresarial. Tarea en la que estamos un montón de instituciones y en la que estamos viviendo, sobre todo las asociaciones empresariales están desarrollando un papel fundamental, igual que los representantes de trabajadores y otros colectivos afectados por la situación. Para todo esto es fundamental conocer nuestras fortalezas y posicionarnos en el nuevo escenario. Todos somos conscientes de que se abre delante de nosotros un escenario que día a día se va transformando con muchísimos inputs, con muchísimas escalas, es multiescalar, multisectorial y claramente global, desde el nivel local hasta el nivel internacional. Y tenemos además una provincia de Alicante en ese sentido que evidentemente está afectada en cualquiera de esas instancias. Lo que tenemos que valorar, y una de las reflexiones que nos planteamos, y por eso la razón de ser de este webinar, y lo que vamos a escuchar a partir de unos minutos de la mano de Ezequiel y después de Beatriz, es qué rol quiere jugar la provincia de Alicante en ese contexto. Precisamente para facilitar esa reflexión es cuando hemos retomado el estudio de fortalezas. Fijaros, y os hago una confesión en ese sentido. Nosotros estábamos trabajando en el follow-up del estudio de fortalezas para tratar de posicionar la economía de Alicante en nuestros contextos en los que estábamos trabajando, y cuando sufrimos este shock pensábamos que el estudio de fortalezas acababa de ser absolutamente descontextualizado. Y quizás es todo lo contrario, quizás este estudio de fortalezas es cuando ahora adquiere una mayor dimensión y una mayor vocación. Para facilitar y contextualizar lo que vamos a escuchar a partir de ahora, a mí me gustaría sintetizar ese estudio de fortalezas, que está a vuestra disposición en la página web de INECA, tanto en español como en inglés. Tres recursos, tres fortalezas singulares de la provincia de Alicante, que sin duda nos van a poder ayudar a resolver los retos, a afrontar los retos que tenemos por delante. En primer lugar, estamos hablando de que tenemos una economía industrial y de servicios singular, diversificada, especializada a lo largo de todo nuestro territorio, que se plasma, como presentamos en el estudio de fortalezas, en esa sesión del 4 de febrero, una singularidad evidente que se ve claramente en este gráfico que tenéis, en esta tabla que tenéis por delante. De las 88 actividades económicas que se desempeñan de manera oficial en el Código Nacional de Actividades Económicas, 82 se desarrollan y se prestan en la provincia de Alicante, además de una forma vertebrada a lo largo de todo nuestro territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que hacemos de todo, y además eso que hacemos de todo lo vendemos y lo distribuimos a lo largo de casi todo el mundo. Mucha parte de eso que producimos genera una facturación de más de 5.000 millones de euros que somos capaces de posicionar en más de 200 destinos a lo largo del mundo, ¿no? de todo el globo terráqueo. Con el calzado presidiendo esa factura exportadora, los frutos, hortalizas, aluminio, juguete, maquinaria, piedra, muebles, etcétera, que son nuestra marca Alicante industrial en el mundo. Todo eso que hacemos casi de todo y vendemos en casi todo el mundo, lo hacemos en una gran factoría industrial con más de 53 millones de metros cuadrados que están produciendo eso casi de todo, y además con una capacidad de adaptación, como estamos viendo precisamente a lo largo del último mes, en los que hemos visto como sectores, por uno de ellos, por ejemplo, el textil, se está reconvirtiendo ya, ha generado un clúster de industria al servicio de la sanidad. La segunda fortaleza que tenemos es nuestro turismo. Es evidente que el turismo es uno de los principales afectados, quizás el primero, a nivel de plazas hoteleras, a nivel de hostelería y servicios asociados, que ha sufrido el impacto de esta actividad.
pero tenemos la fortuna de tener un turismo hotelero y residencial claramente diversificado, con una presencia a lo largo de todo el mundo que nos permiten ofrecer más de 320.000 plazas de alojamiento turístico y 250.000 residencias, siendo un referente a nivel nacional e internacional. Que esta será, sin duda, una de las palancas que está siendo afectada directamente, pero también va a ser una de las palancas que nos va a permitir salir cuanto antes de esta situación. Y la tercera a la que quería hacer referencia es el ecosistema de innovación que tenemos en la provincia de Alicante y que veis reflejado en este mapa que podríamos llamar de la innovación del sector público, con entidades como las que hoy nos hospedan y nos alojan y colaboran con nosotros en este webinar, Fundesen y Acora, pero con 5 universidades, centros tecnológicos, parques científicos como el de Alicante y el de la Universidad Miguel, como el de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, acompañado de iniciativas como el Distrito Digital de la Comunidad Valenciana y iniciativas ya locales como Alicante Futura, el Ciudad de Innovación, Smart Cities, Benidorm, Destino Turístico Inteligente y un largo etcétera, que se complementan con con centenares de empresas que en sectores como la inteligencia artificial, el Big Data, la transformación digital, están haciendo de Alicante una enseña en esta materia. Estas tres fortalezas, que son la razón de ser de nuestra resiliencia, son las palancas que seguramente con otras nos van a permitir salir cuanto antes del mejor modo de esta situación que nos afecta y seguramente hacerlo en una versión 2.0 más renovada, más formada, más cualificada y quizás que nos permita afrontar esos retos que tenemos pendientes que no se sustituyen. Ahora lo que estamos haciendo es complementar y seguramente hacer más urgentes las soluciones de los retos que tenemos pendientes. ¿Qué capacidades son necesarias para afrontar estos retos? Y ahora lo vamos a ver a continuación de una forma más gráfica. Ya lo dijimos también cuando presentamos ese estudio hace 2 meses. Vertebración y visión global. Necesitamos ser capaces de actuar como un conjunto, porque precisamente eso es la razón, o sea, el elemento más característico de nuestras fortalezas. Autoestima, empatía, solidaridad y generosidad. Debemos ser capaces de, precisamente para actuar como un conjunto, debemos ser capaces de reconocer esos puntos y trazar líneas entre esos puntos para hacerlo existente y ser capaces también de gestionar con inteligencia, creatividad y sinergias esos recursos que tenemos, haciendo algo que hoy por hoy es fundamental y creo que es la principal demanda de todos los colectivos que estamos empujando por resolver la situación que nos ocupa, que es trabajar por y para los intereses compartidos. Esta sería la visión, y con esto termino mi presentación, que tenemos por delante. Tenemos que analizar la posición de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana, de España, con esta perspectiva, desde dentro hacia afuera y desde afuera hacia dentro. Este es el escenario que tenemos por delante, un escenario que se está redibujando, que se está reescribiendo con nuevas reglas y en el que la provincia de Alicante sin duda está llamado a tener un papel más que representativo si somos capaces de jugar con inteligencia y creatividad esas cartas a las que os hacía referencia. Con esto yo termino. Si os parece esta primera presentación a modo de contextualización de la presentación de Ezequiel, y os presento a Ezequiel. Aunque me consta que muchos de vosotros, si no la totalidad, le conocéis. Ezequiel Sánchez es socio en Binomio Ventures y Business Angel en proyectos de innovación y crecimiento. Cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección general en compañías, algunas de ellas tan relevantes como Temper, el grupo Inditex y la dirección estratégica en Mediaset de 5. Además de consultor en Arthur de Little. Además de esto, que es un poco el currículum oficial micro que maneja Ezequiel, creo que es además una de las personas, junto con Beatriz, que luego nos acompañará y cerrará la presentación, que más y mejor conoce la provincia de Alicante
con esa perspectiva que os estaba comentando un poco como cierre de mi presentación. Una perspectiva global, una perspectiva mundial, una perspectiva que nos permite tratar de conocer y anticipar en la medida de lo posible los cambios que se van a producir en ese nuevo escenario, cómo se van a describir las reglas y cómo vamos a poder gestionar de forma eficaz esos recursos y fortalezas que tenemos a nuestra disposición y al alcance de nuestra mano. Ezequiel, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este primer webinar. Bienvenido y tienes tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo mi presentación? Se ve, Sí. perfecto. Sí, vale, perfecto. Muy bien, pues nada, muy buenos días. La verdad es que para mí es un placer tener la oportunidad en estos tiempos que corren, de estructurar las ideas y compartirlas con vosotros para identificar cuáles pueden ser un poco los ejes de trabajo. Como bien arrancaba Rafael, yo creo que partimos de una situación muy positiva, es decir, la presentación que se hacía del estudio de fortalezas ha sido la base también sobre la que yo me he apoyado inicialmente, y con una agenda que quiere dejar de manifiesto esa polivalencia en la provincia de Alicante, pues partiendo de una situación común, tratando de identificar exactamente dónde estamos, cómo concibo yo la oportunidad, dónde creo que puede haber algunos ejes de trabajo que podrían ser positivos a explorar, y una propuesta de acción. Vale, pues comenzamos. Mi cautela es, no me veo como un iluminado con las tablas de la ley que trata de contar hacia dónde vamos a ir, porque creo que es muy arriesgado, sino más bien no existen varitas mágicas. La idea es tratar de compartir la información. O sea, yo creo que esto no es el principio, no es el fin del principio. O sea, lo que estamos, o sea, no es el principio del fin, perdón, es el fin del principio, ¿no? O sea, no hay que ser agoreros. Creo que es un proceso en el que hay que ir evolucionando de una manera secuencial, viendo cómo evoluciona, compartir las reflexiones, tratar de organizar ese discurso, y sobre todo yo creo que el punto más clave es el tratar de dar unos ángulos para poder abordar algunas decisiones que son difíciles. Yo creo que Alicante, yendo al primer punto, Alicante está económicamente más afectada que otras zonas. Afortunadamente, en la crisis sanitaria parece que tanto por el tipo de cepa y por la incidencia hemos estado con menos exposición que otras zonas, pero mi percepción es que en lo económico va a ocurrir lo contrario. Estamos una ciudad un territorio que básicamente vive con una gran industria también que actúa como locomotora, que es el turismo, y esto nos va a afectar, ¿no? Estábamos ya con nuestra idea de los planes de Semana Santa, de las campañas, la implantación de los nuevos presupuestos, la planificación del verano, cuando nos encontramos con este experimento global sin precedentes. No podemos quedarnos ajenos a cuáles son estas consecuencias que están teniendo a todos los niveles, a nivel social, económico, y esa reconfiguración, ¿no?, de cómo va a ser ese mundo post-COVID. Y a mí me viene a la mente como un símil pues los videojuegos, ¿no? El Tetris. O sea, si veis un poco la pantalla, podríamos utilizarlo como enseñanza, ¿no? O sea, todos los errores se van acumulando, los éxitos se desvanecen y el juego se va haciendo cada vez más complejo. Eso es lo que nos está ocurriendo en esta crisis, en la que los movimientos tácticos están marcando en un momento determinado la actuación, y bueno, aquí no estamos para pasar el tiempo. Un poco mi propuesta es tratar de mirar un poco más en el medio plazo y pensar en cuáles pueden ser las alternativas, no solamente para pasar la primera angustia de la crisis sanitaria, sino sobre todo para tratar de reconducir desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la posición, ¿no?, de esa provincia polivalente, diversa, con mucha actividad? Pues tenemos recursos, denominaciones, no tenemos grandes industrias, pero tenemos un buen middle market,
Creo que hay una fortaleza del sector en la construcción, evidentemente, con un ciclo avanzado, pero con cierta cartera de actividades existía. Un turismo y unos servicios importantes, tanto a nivel salud, una parte, pues como un tercio hotelero y 2/3 del residencial. Más de medio plazo, un comercio que tiene pues, afectado por un impacto global, pero competitivo en exportaciones, en distintas materias, servicios también a nivel local, multisector, y ciertos activos que yo creo que son referentes en paralelo, como comentaba Rafa, a todas esas iniciativas, más del talento, la digitalización, que aportan valor añadido sin ninguna duda. Tenemos empresas líderes en los distintos sectores en los que están operando, algunos dentro de su sector y dentro de ese sector también con liderazgo a nivel nacional e internacional. Y bueno, en esa última coyuntura, informe de coyuntura que se hacía para evaluar un poco cómo estaban llevando las empresas la crisis, y viéndolo de una manera muy rápida, pues en general las empresas están con una sobredimensión, están haciendo una bajada de personal, la mayor parte de ellas, con una digitalización baja, cercano al 20 o al 30%, con un teletrabajo, porcentaje de teletrabajo bajo, es decir, un 30% son capaces de trabajar por encima un 35% por encima del 80%, el resto se pueden ver ahí sensiblemente afectadas y algunas, es decir, un tercio menos de un 10%. Y con una esperanza baja también, unas ayudas respecto a, o una perspectiva respecto a lo que se está haciendo desde un punto de vista supra empresa, por encima de lo que yo me puedo centrar, que son insuficientes o nulas como estamos observando. ¿Esto a qué está conduciendo? Pues en algunos casos quizás a esto, ¿no? O sea, la percepción del conejo frente a las luces. Estamos con una visión o veo en algunos casos una visión de parálisis en un círculo concéntrico que yo le llamo la espiral de la muerte. El estar haciendo movimientos tácticos solamente, que en el corto plazo y los primeros 30 días pueden tener todo el sentido. Ya llevamos más de 30 días y ha habido algunos agentes en las interacciones en la parte de consultoría con distintas empresas que ven distintos tipos de movimiento y otros que están solamente en ese movimiento táctico sin llegar a pensar en ese día después, y eso es quizás la parte que más me preocupa, ¿no? Creo que tenemos que dar ese paso más hacia la acción y esa es parte del mensaje más importante de pensar en ese día después que quería dar. Porque ¿dónde estamos? ¿No? Si tratamos de ubicarnos exactamente en ese momento sobre esos insights iniciales, pues yo creo que estamos con esta perspectiva de resiliencia, la capacidad de adaptarnos, esta palabra que estamos oyendo tanto, o sea, tanto la capacidad del material de poder recuperar esa parte de esa plasticidad, ¿no? y recuperar esa forma, como la capacidad que podemos tener de adaptarnos. Esa resiliencia que yo creo que es crítica, pues está en un camino, ¿no? Un camino que comienza con la crisis, hemos tenido el miedo, se ha interrumpido el negocio, pero yo creo que estamos aquí todavía. Es decir, estamos al final, cuando digo al final del principio, queda la planificación de la recesión, que es evidente ya, las cifras que están apareciendo esta semana en proyecciones son catastrofistas. Y yo creo que más que dejarnos guiar por el número, lo que tenemos que pensar no en lo macro, sino en lo micro, que es lo que puedo hacer yo dentro de mi entorno y preocuparme por cuidar a mis clientes, a mis proveedores, centrarme en mi capacidad concreta como para poder desarrollarlo. Hay un nuevo normal que habrá, es decir, yo creo que habrá una liquidez que estará restablecida en un momento determinado, habrá una estructura que estará alineada con esa nueva realidad, unas operaciones que estarán más adaptadas sin sobredimensión a la realidad del mercado y llegará un momento en el que va a existir, ¿no? esa recuperación. Pero esta posición creo que tenemos que pasar pantalla y tenemos que reorientarnos más desde un punto de vista de modelo hacia otro tipo de acciones. Esto nos ha convertido a todos, yo interactúo con empresas del middle market, en la parte de consultoría y como inversor en startups de tamaño pequeño, como decía Rafa, pues una visión muy transversal de distintos sectores, empresas y también y mentalidades. Creo que nos ha convertido a todos en startups, a todas las empresas, las más asentadas y las menos, las más grandes y las pequeñas. Tenemos un futuro incierto, esto es lo que suele vivir una startup, tiene poco cash, lo que es el runaway time, la capacidad que podemos tener de sobrevivir, en cuántos meses lo podemos medir,
una necesidad de pivotar sobre una determinada actividad que estamos haciendo, mirar hacia nuestro entorno y ver si el modelo de negocio que tenemos es el adecuado, si tenemos que plantear alternativas, pero también, como suele ocurrir en las startups, un equipo motivado y movilizado. Yo estoy detectando un compromiso muy alto y una capacidad de trabajo y de apoyo, no solamente digamos, en esa primera etapa a nivel sanitario, sino también respecto a entender lo que es la supervivencia de las compañías, que creo que puede ser una gran oportunidad para construir sobre eso. Pero para eso yo creo que es importante el ir preparando escenarios, ¿no? El tratar de entender qué es lo que va a ocurrir. No podemos ser continuistas y pensar que esto se va a terminar en 3 semanas, o 3 meses, o 3 años, sino que me parece relevante el identificar cómo puede afectar en el caso concreto a mi empresa. Yo he planteado a mi empresa, y también haremos el análisis en un entorno territorio, no solamente desde el punto de vista de qué es lo que podemos hacer, sino también qué es lo que debe hacer o qué es lo que puede hacer Alicante, algunas alternativas que tiene. Puede que ocurra que esto nos permita ir más rápido. Hay sectores, no podíamos hacer, cuando decía esa cautela, no se puede hacer una lectura igual para todos los sectores y todas las situaciones de las compañías, pero sí que es cierto que hay algunas compañías que les va a permitir acelerar. En otros casos lo que tendremos que hacer pues será más el tocar los frenos, el tratar de centrarnos y a lo mejor tener ese punto de prudencia. Habrá otros casos en los que quizás toque parar el coche y hacer otra actividad. Y también puede haber casos en los que quizás estemos atrapados dentro de una determinada actividad y lo que tenemos que hacer es romper los cristales o descapotarlo y tratar de reorientarlo hacia otro tipo de situaciones. Esto yo creo que tiene una serie, y lo planteo así por una serie de implicaciones que creo que es relevante entender. O sea, tenemos una recuperación que va a ser estructural, que va a ser más lenta de lo que hace 3 semanas probablemente pensábamos. El nuevo normal no se va a parecer en nada a lo que hemos conocido. El wait and see, el esperar y ver lo que ocurre, no es suficiente. No podemos solamente planificar, sino que a nivel de impacto, ritmo y las consecuencias que puede tener, pues es crítico, ¿no? el poder evaluar, como hemos estado haciendo, las características de lo que pueda ser esa oportunidad que podamos tener. Primero, evidentemente, organizar ese primer momento de supervivencia, pero después pensar en esas posibilidades de desarrollar nuevas iniciativas que puedan ser relevantes. La oportunidad yo la caracterizo esa capacidad de poder ejecutar. O sea, hasta ahora hemos tenido una capacidad de ejecución tendente a cero, o sea, baja, lenta, tardía, pero creo que es una oportunidad el no desechar directamente la estrategia de ruta que teníamos, pero sí hacer una modificación de esa hoja de ruta. En el corto plazo, pensar cómo está afectando las prioridades de la gestión de la crisis, pero cómo podemos acelerar también, en base a distintas oportunidades, el camino que podemos tener en esa recuperación en el mañana. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues yo planteo 2 niveles. El zoom in más concreto dentro de mi empresa, pero también una visión más global de zoom out, de ver cuál es el rol que podemos tener dentro del ecosistema empresarial y las distintas actividades para poder desarrollarlo con una perspectiva distinta, no solamente a nivel de mi empresa, sino también a nivel más global. En ese desarrollo de escenarios creo que puede ser muy interesante el caracterizar lo que es la esencia, o yo lo que he estado haciendo en estas últimas semanas con las compañías es precisamente elaborar esos escenarios, ver dónde podemos ir más rápido, qué condiciones son las que se van a dar y cuáles pueden ser las hipótesis que estamos planteando y cuál sería nuestra respuesta. Lo mismo en el caso de si tenemos que tocar los frenos o parar el coche o romper los cristales, tratar de identificar las distintas características y cuáles pueden ser las consecuencias, con un ejemplo pues, que podría ser así, ¿no? Otro tema que creo que es interesante en general en las empresas es el identificar algunos aspectos que tenemos que empezar a hacer, otros que tenemos que dejar de hacer y algunos que tenemos que continuar haciendo. Simplemente con la parte operativa nos puede dar muchas claves de rutinas, procesos, tareas, proyectos que teníamos pendientes que podemos empezar a hacer y que nos pueden permitir. En la parte empresarial no voy a entrar y no voy a caracterizar lo que ocurriría en las distintas empresas, pero sí que creo que es interesante a nivel territorial algunas ideas, ¿no? Y permitidme el tono crítico en algunos elementos que creo que serían importante el rescatar.
Ha habido, yo creo que, distintas iniciativas que están dispersas. Yo creo que hay una gran oportunidad de coordinación. Hay un eje económico en la provincia de Alicante que es clave, que es el eje Elche-Alicante. Tenemos aquí ese perfil hexagonal o esa visión en la que alrededor de pues, el Alcoyá, la Marina Baixa, la Vega Baja, pues, más las comarcas del interior existe, el Alto Vinalopó, existen distintos ejes industriales con esa multipolaridad que creo que es muy relevante, pero hay un eje Elche-Alicante que hemos estado perdiendo el tiempo y que creo que es una oportunidad que no podemos ahora desaprovechar para potenciar y verdaderamente convertirlo en algo con un peso económico muy superior. Veo también a nivel de turismo residencial una gran oportunidad. Probablemente esta crisis económica lo que nos va a dejar es una percepción distinta del trabajo y del teletrabajo. Estamos teletrabajando y aprendiendo, haciendo el máster ahora, y puede que la gente pues, pueda trabajar de una manera distinta, tiene distintas residencias, están viviendo en casas a día de hoy, se están dando cuenta de que pasan mucho tiempo en una casa que no les gusta y que quieren estar en la segunda residencia, y esto podría ser una oportunidad para incrementar esos periodos también de turismo residencial con otra gente en nuestras zonas, ¿no? Creo que tenemos, por otro lado, pues una patronal y sindicatos difuminados. Creo que tienen que tomar un rol. No hace falta más que leer editoriales y atender un poco la prensa para ver que el rol que tenemos que hacer de colaboración tiene muchos huecos de mejora todavía por ejecutar. Hay una competencia en planes digitales, algunos vacíos, otros con más contenido, pero otros parciales o más especializados, que creo que es importante coordinar también y dejar de competir en planes y sobre todo competir y colaborar en acciones. Hay una digitalización que creo que hay que continuar, una reindustrialización que sin lugar a duda, la gestión de riesgos pobre que hemos estado haciendo hasta ahora va a generar cadenas de aprovisionamiento regionales y va a haber una gran oportunidad también con toda esa industria que afortunadamente existe en distintos sectores de poder reutilizarla y generar distintas alternativas, y veo una posibilidad de realizar esa innovación. Tenemos la Consellería de Innovación en Alicante, tenemos una agencia de la innovación, tenemos institutos tecnológicos, tenemos empresas. Yo creo que de verdad esa tendencia, esa corriente que estábamos llevando en los últimos 10 años de innovación en España desde la última crisis, creo que no podemos pararla por este tema coyuntural, porque es lo que nos puede verdaderamente sacar de la situación actual. Esa es la oportunidad. Ahora, ¿cuál es mi propuesta de acción? Pues me recuerda, si recordáis, Bienvenido Mr. Marshall. Se está preparando todo el mundo para ese momento de la reconstrucción en la que tiene que llegar el dinero. Tenemos el discurso claramente preparado. Estamos con una visión que probablemente nos ocurra esto. O sea, creo que nos pasa el primer coche, pero puede que nos pase también el segundo y que nos encontremos en algo que yo creo que somos expertos en Alicante, ¿no? Llevamos mucho tiempo certificando nuestra incapacidad de cambiar la realidad. La inversión estatal no llega. A nivel comunitario se hace un esfuerzo de tratar de compensar, pero tampoco está llegando en la proporción que debería. Y creo que la resiliencia de la provincia de Alicante pues es conocida. Es decir, lo que existe en su práctica totalidad se ha producido gracias al esfuerzo de una base empresarial que trabaja mucho, que estamos muy centrados en nuestra actividad, y que eso es lo que creo que es la fuerza que verdaderamente tenemos que sacar partido. Creo que tenemos que seguir reivindicando y tratar de avanzar. El papel que está haciendo INECA me parece espectacular en ese sentido, pero creo que tenemos que no solamente estar desde una visión de reivindicación, sino, como bien comentaba Rafa, el poder hacer una visión más propositiva, ¿no? Que es lo que se está haciendo yo creo que ese rol muy bueno de trabajar en generar ese estado de ánimo, esa confianza y esa cooperación para poder impulsar ese desarrollo. Yo no confío en el gobierno para hacer mi estrategia, no sé vosotros la visión que tendréis. Percibo un liderazgo muy empobrecido, muy centrado en el ahora, con una capacidad muy limitada. Por poner una nota de humor, simplemente en la parte de la gestión sanitaria, pues estamos apareciendo a la cola
a la cola de esa gestión a nivel europeo, y me da la percepción, como decía, tuiteaba ayer un amigo mío, que la solución que vamos a dar para arreglarlo simplemente es darle la vuelta al gráfico para hacer que estamos arriba, ¿no? Pero no lo estamos resolviendo desde un punto de vista estructural, y creo que tienen que estar muy centrados ahora todavía en resolver esa gestión sanitaria, y creo que en la parte empresarial tenemos que tomar un rol distinto. El liderazgo de la sociedad civil me parece imprescindible. No hemos sido o no hemos estado lo suficientemente unidos y no hemos estado lo suficientemente conscientes de que la capacidad que podemos tener de resolverlo no podemos subcontratarla y delegarla en unos políticos que votamos cada 4 años, ¿no? Y que tienen unos objetivos muy centrados también en ese periodo de 4 años, ¿no? De una manera estructural, creo que debemos guiar y debemos proponer, en colaboración, evidentemente, con todas las instituciones, con la gente que tiene esa responsabilidad que es muy difícil de gobernar, pero con un liderazgo que creo que podría ser un posible ejemplo a nivel nacional. O sea, liderar la planificación del día después desde un punto de vista coordinado, sin el protagonismo parcial de instituciones, de planes paralelos, sino buscando una convergencia y una parte de liderazgo más integrador. Me parece que esto es imprescindible que se realice. Creo también que hay muchas descoordinación a día de hoy entre las necesidades de la oferta y la demanda. El mercado se está sacudiendo. Todo lo que se ha plataformizado ha funcionado bien durante la crisis. Creo que las ideas, la innovación, las necesidades de avance, esa interconexión de oferta y demanda necesita una coordinación y agilidad, que ahí es donde donde la sociedad civil creo que tenemos también y las instituciones tenemos que plantear soluciones para poder acelerar y recortar ese proceso de recuperación. Y ahí la interconexión transversal, la innovación, esa visión de ecosistema me parece imprescindible. El poder desarrollar mucha gente nuevos proyectos, ha habido muchísimos nuevos entrantes, empresas que han estado haciendo cosas distintas con mucho valor, soluciones para problemas graves que hemos tenido en momentos coyunturales se han resuelto en días desde empresas que se dedicaban a hacer otra cosa, con lo cual yo creo que esas capacidades de innovación, igual que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años, creo que tenemos una gran oportunidad de poder desarrollarla en el corto plazo. De esa forma, ¿qué propuestas haría? Pues yo creo que en agricultura podemos potenciar esas denominaciones. Ha sido una industria clave en cuanto a primera necesidad y creo que hay que apoyarla. Lo hemos visto en esa cadena de aprovisionamiento cercana, el valor que puede tener. Creo que estaba innovando y creo que es algo que tenemos que seguir aportando. Industria, los ciclos cortos, la visión alternativa de cadenas de aprovisionamiento va a ser una oportunidad clarísima. La innovación, esa transformación digital, la colaboración entre distintas industrias, el no tratar de dar una solución parcial, sino el ir generando soluciones con apoyo de distintos sectores. La construcción, nuevos modelos de explotación, de propiedad, que muchas veces se encuentra con trámites administrativos costosos de superar. Creo que tenemos que repensar la forma en la que vamos a vivir y dónde vamos a estar actuando para tratar de sacar el máximo partido de una industria que también es importante preservar, ¿no? Que no sufra durante esta próxima etapa. Puede haber reformas, mucha gente, lo digo, está viviendo en casa, se da cuenta que tiene que estar encerrado en una casa que no le gusta como es, ¿no? Y que quiere vivir en otra, pues puede haber ahí oportunidades o nuevos ejes de trabajo con nuevas zonas y nuevos estilos de vida también. Turismo y servicios, ¿no? Pues no lo hemos querido hacer o no lo hemos sabido hacer hasta ahora, pero yo creo que la crisis sanitaria nos va a reducir evidentemente el aforo y la cantidad de visitantes que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es subir el gasto medio. O sea, si antes íbamos quizás más, celebrábamos muchísimo los incrementos de volumen porque no existían tantos esos incrementos en cuanto a gasto medio, creo que ahora tenemos la obligación de subir el nivel dentro de la industria del turismo. Creo que la única manera de poder competir va a ser mucho más selectivo y va a ser sobre todo factores cualitativos vinculados a la seguridad, lo que nos va a hacer que los destinos turísticos en distintos focos estén acotados y haya unas soluciones regionales que den confort a los viajantes. El vacacional de mayor estancia creo que es otra oportunidad clarísima. El clúster de salud que intermitentemente y de una manera muy individual ha estado teniendo unos éxitos creo que muy relevantes y que también hay grandes oportunidades ahí de colaboración, de integración y de mejorar esa oferta. A nivel comercial, el facilitar su actividad. Creo que es uno de los comercios duro en el que va a haber un impacto grave, pero también tenemos una capacidad, tanto a nivel comercial
de poder defendernos, creo que hay que apoyar esa resiliencia que ha tenido y tratar de fomentar también esa visión de exportación, que somos competitivos para el resto de sectores e industrias que estamos hablando. Y luego la parte de transporte, pues esos aprovisionamientos locales, ciclos cortos, creo que va a cambiar la composición de los stocks y va a ser una gran alternativa. Y como usuario, como heavy user del AVE, me encantaría tener un AVE barato y frecuente, ¿no? Que tuviese wifi, ya que no es rápido, por lo menos que fuese frecuente y barato, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad, permitidme también, ¿no? Una reivindicación concreta, ¿no? Es decir, de mejorar esa... Pensamos que estamos bien interconectados, pero creo que tenemos amplias mejoras y oportunidades todavía de mejorar esa interconexión. Y transversalmente la digitalización. Yo creo que no podemos competir en proyectos, sino competir en hechos. Tenemos que reforzar mucho más la digitalización que se estaba haciendo, que era un movimiento espectacular, lo que se estaba consiguiendo vertebrar y coordinar esas iniciativas, no desde el punto de vista de los PPT, del PowerPoint, sino de las acciones, de esa coordinación y de una colaboración entre las distintas instituciones. Esto plantearía que hubiese un track de iniciativas concretas en las que entre ese plan, en 30 o a 60, 90 y 120 días, desarrollar impactos con objetivos, recursos, gente implicada y plantear ese plan de recuperación, pues algo similar a lo que se va a hacer en Italia, ¿no? En Italia, cuando veía la noticia el otro día el expresidente de Vodafone para liderar la crisis, decía que nos llevaba algo más de 2 semanas en la crisis Italia. Ojalá en las próximas 2 semanas, desde el martes que lo nombraron, tengamos a alguien con esa capacidad de poder liderar a nivel nacional. Si no, pues por lo menos que a nivel de nuestro territorio seamos capaces de coordinarnos para poder hacer esa gran labor, ¿no? Porque estoy convencido de que la colaboración es la gran tecnología del siglo XXI. Se ha demostrado en el último mes. Es lo que ha tenido un efecto crucial para poder salvar ese primer envite salvaje que hemos tenido con esta crisis sanitaria. Creo que lo tenemos que aplicar también para la recuperación económica y tenemos que pensar ya en el día después. Tenemos que pensar en ese momento de recuperación y planificarlo. Y esto lo tenemos que hacer desde las empresas. Sé que hay muchas empresas, la grandeza de las empresas pues se marca no por el tamaño, sino por lo que hacen, ¿no? Y ha habido ejemplos espectaculares a nivel de la provincia de Alicante en las últimas semanas, a nivel nacional también, que creo que tenemos que dar un paso también y ser generosos en la nueva interacción y el nuevo rol que tenemos que tener dentro de esta sociedad. En definitiva, acabando, si hasta ahora hemos estado viviendo del mar, entre otras cosas, pero permitidme esa simplificación que la provincia en general, es decir, miramos y sabemos que tenemos ahí un gran impacto con distintos ejes industriales, pero con ese gran impacto, pues si recordáis, cuando hablaba, todos tenemos grabado este momento de volver a empezar, pues para mí, en ese día después, ¿qué debemos hacer, ¿no? Creo que tenemos que ser ambidiestros, tenemos que tener ese motor 1, que ha sido el turismo, que ha sido el comercio, pero tenemos que tener al menos un motor 2, ¿no? Las grandes compañías, estas crisis ocurren en el momento en el que no te reinventas. Son ciclos largos, pero le ocurrió a Netflix, o le ha ocurrido a IBM, o le ocurrió a Marvel. Es decir, la capacidad de poder desarrollar distintos motores que nos permitan estar, y algunos me habréis escuchado insistir mucho en esto, explotando nuestro modelo de negocio, pero ser ambidiestros, tener la capacidad de explorar esos otros modelos de negocio y desarrollar esa visión de innovación y de crecimiento, creo que es una obligación que no nos hemos tomado lo suficientemente en serio y que la nueva realidad nos va a obligar a hacerlo en todas las industrias. Entonces, ese mar creo que hay que digitalizarlo, hay que industrializarlo, hay que valorizarlo, hay que colocarlo en el nivel de valor adecuado y tenemos que también continuar ese proceso de innovación que estábamos desarrollando. Esto creo que lo tenemos que hacer porque lo queremos hacer, porque si no, no me gustaría que fuese lo que nos gustaría haber hecho. Ahí es donde creo que tenemos verdaderamente ese reto y donde, pues desde luego, me parece una oportunidad muy buena el tratar de dar ese paso, y algunas de las iniciativas, tanto en ese nivel micro, para evitar esa espiral de la muerte, como
en el nivel macro, y ya sufrimos esa visión en la última crisis, no esperar los cantos de sirena y las grandes inversiones exteriores, sino tratar de anticipar y desarrollar y guiar de una manera más colaborativa cuál puede ser ese proceso con esa capacidad que decíamos, es decir, con ese estudio de fortaleza nos lo tenemos que creer. Creo que Alicante tiene una gran potencialidad, tenemos que dejar los localismos que me parecen ridículos, pensar en el territorio y en la interacción. Nos levantamos en un sitio, comemos en otro, trabajamos en otro y volvemos a casa, y en ese territorio creo que tenemos una gran capacidad de poder desarrollar un nuevo futuro para todos nosotros. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si os parece, abrimos ahora el turno de preguntas y, como hemos explicado al principio, lo haremos a través del bloque de preguntas y respuestas, no a través del chat. Como hay 3 ponentes, si os parece, en la formulación de la pregunta ponéis a quién queréis que vaya dirigida la pregunta, y si es genérica, ¿vale?, contestará uno de los ponentes. Si os parece, empezamos con la primera pregunta. Ezequiel, ¿ves una redistribución de la producción mundial buscando fuentes de aprovisionamiento más próximas y Alicante teniendo un beneficio de ello? ¿Cómo ves Alicante dentro del Green Deal europeo? Gracias. O sea, yo creo que es pronto para decirlo, o sea, no va a depender mucho por sectores, pero sí que creo que va a existir una globalización inversa, que el proceso, yo llevaba tiempo diciendo que el proceso de globalización estaba en máximos, y vamos a ver un escenario en el que las empresas con una gestión de riesgos distinta no van a pivotar y cambiar por completo toda su producción de un sitio a otro la noche a la mañana, pero sí que van a ir rebalanceando y surgirán zonas donde haya empresas y se van a apalancar sobre los recursos existentes. Si hay sitios o territorios que ya tienen cierta capacidad, creo que lo pueden hacer. Respecto a la parte, o sea, lo que es el Green Deal, o sea, nosotros yo creo que tenemos, hay muchos sitios donde se ha destruido industria. Hay zonas en Francia donde no existe industria. En Italia queda algo, en Alemania ha existido, pero hay muchos países donde se ha destruido y creo que nosotros tenemos, incluso en España, en muchas zonas. Yo creo que tenemos una oportunidad muy buena de fortalecer, y parte de esa innovación yo creo que pasa por atender al resto de riesgos que se veían en esa gestión. En esa gestión, a mí me gusta mucho el Foro Económico Mundial, el Informe Mundial de Riesgos que hacen. Las pandemias era uno, lo suelo decir, era uno solamente de los riesgos que le asignábamos poca probabilidad, mucho impacto. Hay otros, hace 2 meses parece que solamente estábamos hablando de cambio climático, y sigue siendo, yo creo, que una gran oportunidad para innovar desde las industrias que tenemos y tomar un posicionamiento en esa nueva reorganización de las cadenas de aprovisionamiento, que sí que va a haber ese ciclo corto, yo creo que es un peso, desde luego, superior al que tenían antes. Muy bien, Ezequiel, muchas gracias. Otra pregunta para ti. ¿Qué te parece la estrategia italiana de fichar al ex CEO de Vodafone y preparar un equipo para reestructurar y reconstruir el país a partir de un equipo de 17 personas basando su estrategia en la tecnología? ¿Sería posible algo así en España o en Alicante? Sí, lo he mencionado en la presentación. Me da envidia, no puedo decir otra cosa. Creo que es una grandísima idea el colocar a un equipo es decir, para trabajar en equipo con el resto de administraciones, pero un equipo que tenga experiencia ejecutiva. Yo creo que en el caso de Italia ya ha ocurrido antes, ya han tenido tecnócratas en la gestión del país. Entonces, creo que un poco la conclusión que sacaron es que había sido una buena iniciativa, y en España, por eso decía que creo que lamentablemente nos lleva más que 2 semanas de ventaja en la crisis sanitaria, ¿no? O sea, nosotros no creo, ojalá en las próximas 2 semanas tengamos un nombramiento de ese tipo que pueda ayudar también a coordinar los esfuerzos desde un punto de vista ejecutivo, gente que haya tenido que tomar decisiones desde un punto de vista ejecutivo, no solamente en la administración, sino que hayan estado creando valor, que normalmente suele ocurrir también desde el punto de vista empresarial, y no es el perfil que tenemos desafortunadamente a día de hoy en el gobierno. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Ezequiel. Una pregunta para Beatriz. Me consta que su firma cuenta con una unidad especializada en el sector turístico. ¿Cuál es la previsión que tienen respecto a la reactivación de la industria relacionada con el alojamiento turístico?
comentaros, o sea, yo creo que aquí cualquier previsión depende de las hipótesis que se realicen. Al final el sector turístico va a depender las decisiones, su reactivación de tres decisiones. Una, de decisiones políticas, de que se va a considerar que, desde luego, o sea, que se va a poder hacer. No hay determinadas no todos los alojamientos turísticos podrán abrirse por la concentración y seguridad que se pueda tener en los mismos. Segundo, por cómo se vaya abriendo la movilidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que se permita esa movilidad entre personas. Si en un escenario de incremento de la movilidad de manera gradual, y lo que consideramos es que probablemente, o sea, evidentemente ahora mismo en estos meses, pues de todo lo que es alojamiento turístico se va a ver muy afectado, prácticamente al 100%, y los escenarios en los que nos estamos moviendo es que, suponiendo que con estas hipótesis que os estamos comentando, pues que quizá a partir de agosto se pueda recuperar en cierta medida la movilidad en España y podamos ir contando con ese turismo nacional, y que no vemos una recuperación al llegar al punto de vista, al punto que teníamos actualmente hasta como mínimo un año, por todas las restricciones de movilidad y de seguridad que se va a exigir a las plazas hoteleras. Pero sí que es cierto que eso hay que verlo en función de las hipótesis, que cambia muchísimo y depende muchísimo de la movilidad y la apertura de mercados internacionales. Muchas gracias, Beatriz. Sigo contigo. Has comentado que el comercio de cercanía es un sector que se va a revitalizar. En tu opinión, ¿cómo se podría compatibilizar esa afirmación con la digitalización y el comercio online? Yo creo que hay dos temas que sí que está pasando, sí que estamos viendo que está habiendo una vuelta a esa tienda de cercanía, y un tema de garantizar, o sea, eso es un hecho que se está viendo. Esa tienda de proximidad se está volviendo a esa tienda de proximidad. Y por otro lado, depende mucho de los productos y de lo que se haga. Evidentemente, no para algo muy especializado y muy técnico estaremos en el mundo online, y para temas de fruta, comida y pequeño y temas que estás comprando en el día a día se volverá mucho más a la tienda de proximidad. O sea, ahora mismo estamos viendo todo está girando alrededor de todo el tema sanitario, está girando alrededor de las farmacias, y las farmacias van a venir a ocupar un papel muy relevante y viene para quedarse por la importancia de la salud. Igual esas tiendas de alimentación van a tener de nuevo esa fortaleza, porque ellos mismos pueden hacer ese reparto a domicilio, que sí que creemos que va a venir para mantenerse durante un tiempo. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Otra pregunta en este caso la vamos a formular para Rafael como representante de INECA. No me cabe la menor duda que los empresarios de la provincia están sufriendo la situación de la crisis, pero ya tienen puesto la vista en qué hacer para salir de ella. Preguntas varias en ella. ¿Van a subir la contratación de profesionales en departamentos de ventas? ¿Serán perfiles más enfocados hacia mercado nacional o exportación? ¿Algunos sectores son más susceptibles en este crecimiento de contratación? Sé que es sacar la varita mágica, pero danos tu opinión. Actívate el audio. Actívate el audio, Rafa. Perdón. Efectivamente es la bola de cristal, ¿no? Es muy complicado ahora mismo. Pero como decía Bea, y antes también comentaba Ezequiel, creo que efectivamente se va a producir un cambio de escenario y las empresas ya se están posicionando y yo creo que con trabajos como el que estamos desarrollando y otras asociaciones también están desarrollando en su sector, ya están trabajando en buscar el hueco y el nicho en ese tipo de escenarios. Y evidentemente es un nicho en el que es un escenario en el que todo lo relacionado con la tecnología, con la innovación, con la búsqueda de nuevos clientes y que demandan nuevos productos y nuevos servicios es fundamental. Y en ese contexto el papel comercial es evidentemente fundamental. Muchas gracias, Rafa. A mí sí que me gustaría puntualizar un tema. Creo que es muy importante en esta época tener los departamentos comerciales funcionando muy bien y
anticipándose a todas las posibles movimientos que pueda haber en el mercado, y es uno de los departamentos que en todas las compañías yo creo que tiene que estar funcionando y anticipándose, porque puede ser clave para estar un paso adelante en todo lo que es la recuperación. Muy bien, y en eso la tecnología nos puede ayudar mucho para intentar predecir en base a lo que está pasando el comportamiento del consumidor, ¿vale? Y poder tomar decisiones. Una pregunta en general para los tres, a ver si podéis responder los tres. ¿Cómo veis la reactivación de una plaza como Benidorm tan vinculada al mercado británico? ¿Quién empieza? Bueno, yo, si os parece, yo creo que evidentemente Benidorm, igual que otras plazas, ¿no? Pero Benidorm, porque la pregunta se centra en ello, es una plaza que tiene un turismo muy diversificado, que evidentemente tiene una relación con el Reino Unido importantísima. Y fíjate, hemos estado trabajando los últimos 2 años para intentar visualizar cuál iba a ser el impacto del Brexit en Benidorm. Evidentemente, el escenario que tenemos ahora mismo delante va a influir. Pero Benidorm tiene una marca propia, tiene una historia detrás que la ha hecho especialmente resiliente a todo tipo de embates. Y precisamente yo creo que esa es su principal fortaleza. Yo creo que, por lo menos a nosotros nos consta que se está trabajando muchísimo desde Benidorm hacia a nivel tanto nacional como internacional para pues, seguir posicionados en ese contexto y trabajar sobre todo en lo que es más importante para ellos ahora mismo, ¿no? Y yo creo que también para otros sectores, que son las infraestructuras, es decir, cómo se van a mantener los viajes, la movilidad, las aerolíneas prestando esos servicios, etcétera. Yo tengo el mismo punto de vista que Rafa. Yo creo que es muy importante. Creo que sobre Benidorm giran dos bazas muy importantes. Primero es la sanidad que tiene varios hospitales privados que hace que la gente, cuando hay esa seguridad sanitaria, sea más fácil poder tomar la decisión de acercarse a la plaza, y evidentemente lo que tienen que tener es establecer de manera clara cuándo pueden facilitar de una manera segura la vuelta de esos turistas a las plazas hoteleras, y a nivel residencial por la diferencia que puede haber entre el turismo residencial y el turismo hotelero en cuanto a concentración de personas. Y luego tiene una marca muy potente, y yo creo que juega también muy bien a favor lo bien que ha hecho el proceso de evacuación de turistas, que lo hizo una semana antes sin armar ningún ruido, de una manera muy eficiente, y eso hará que, por la unión que tiene, cuando puedan volver a traer turistas de manera segura, lo hagan seguro, porque además los ingleses les gusta y les convence la plaza, y no ha habido nada en este tiempo que haya ido en contra de esa marca, y es lo que creo que tienen que seguir garantizando. Sí, yo iba a decir lo mismo, es decir, si volverán a Benidorm, iba a decir aquí Benidorm, ¿no? Dentro de Benidorm hay distintos modelos. Yo creo que, como en todas las industrias y en todas las empresas, vamos a tener que cambiar y reconducir parte de ese modelo, pero lo que sí que hay es esas capacidades. Lo que sí que existe en Benidorm es una profesionalidad y un modelo muy definido, muy engrasado y con una visión muy pensando en el medio plazo. Entonces yo creo que, claro que va a tener que cambiar, seguro, como todos, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos escuchando un relato a nivel nacional como si fuese único y el mismo para todos los sitios. Aquí la microcompetitividad creo que es clave. O sea, la evolución de la pandemia puede llevar ritmos muy distintos geográficamente y a lo largo del tiempo en distintas zonas. Yo creo que lo que tenemos que ser capaces es de asegurar desde esas competencias y con esa profesionalidad cuál puede ser la seguridad que podemos trasladar, y esto va a ocurrir para un local, va a ocurrir para un centro comercial, va a ocurrir para un aeropuerto específico, no va a ser general en todo. Es decir, yo creo que vamos a ver ahí una modificación del concepto de confianza que tenemos, no como algo genérico, sino como temas específicos, en el que podremos ir adaptándonos a distintas ofertas en base a esa percepción de confianza que podamos tener y buscando medios alternativos si quien tendría que darlas pues nos lo da. Pero desde luego el turismo no va a desaparecer. Yo creo que tiene que ir cambiando hacia dar seguridad al mismo tiempo que entretenimiento.
Muy bien, Ezequiel. Tenemos tiempo para 3, 4 preguntas más. Hemos hablado de digitalización, pero ¿cómo pueden anteponer las empresas las inversiones en digitalización cuando la que está cayendo y apenas subsisten? Ezequiel. Yo creo que o sea, hay que hacer hueco. O sea, no hemos hecho, estamos probando con cuentas gratuitas de una determinada aplicación que sin darnos cuenta vamos a suscribirnos, porque o sea, yo creo que el hueco lo vamos a tener que hacer sobre aquellas actividades y aquellas herramientas que nos permitan mejorar la competitividad. La digitalización no deja de ser más que una herramienta para mejorar la productividad. Entonces, digamos que el coste es no invertir en ello. O sea, yo creo que lo estamos haciendo en herramientas de comunicación básicas, de compartir información, pero creo que hay otras de captación de información, de explotación de esa información, de todo lo que durante esta crisis no hayamos podido hacer porque no teníamos medios para hacerlo, ahí es donde tenemos que atacar, en digitalizar los procesos que son débiles dentro de las compañías. Muy bien. Una pregunta más. ¿Se puede potenciar mejoras más específicas en la cadena de suministro? Por ejemplo, potenciar roles de planificación de demanda, producción, que creo que escasean puestos así en empresas de Alicante. Bea, ¿le das tú? Yo creo que es fundamental. O sea, ahora mismo no sé, me parece clave tener a alguien en el día a día, casi en turno a turno, intentando mejorar los procesos, porque ahora mismo lo que estamos viendo, o sea, las empresas funcionan bien cuando se tiene todo planificado, es todo muy lineal. Ahora mismo eso no lo tenemos. O sea, todas las industrias se le está pidiendo unos productos más que otros, entonces se necesita estar en la ultra micro gestión de los procesos para que los que puedan producir lo hagan de una manera competitiva y lo hagan con un control de costes alto. Entonces, no te sabría decir quién lo tiene que llevar, pero desde luego se tiene que potenciar al máximo porque es la clave de que esa actividad genere beneficio, que es de lo que se trata en las compañías. Te paso la palabra a Ezequiel, que de esto sabes más. Coincido, si era por no monopolizar, pero coincido también que al final es dar servicio. O sea, yo creo que tenemos que cuidar a los clientes, lo estamos viendo durante este confinamiento. Hay empresas que no nos están pudiendo prestar el servicio porque tienen su cadena de aprovisionamiento rota. Evidentemente tienen que recomponerla, pero están dando un buen servicio y una buena atención. O sea, te están planteando alternativas, me está pasando, es decir, las compañías o las participadas que están abiertas, estamos viendo cómo distintos elementos de gestión, la gente entiende que puede haber discontinuidades durante este proceso. Ahora, dentro de 3 meses o dentro de 15 días, los niveles de discontinuidad deberían ser distintos. Lo que no puede ocurrir es que cosas de primera necesidad no las tengamos previstas cuando las necesitamos y que la segunda etapa se nos vaya alargando y llevemos, pues como en el videojuego, 2 ventanas de diferencia, ¿no? Entonces se nos acumulan y claro que hemos hecho algunas cosas bien, pero los errores se nos acumulan y al final, pues con la complejidad terminamos no haciéndolo bien. Pero yo creo que la gestión de demanda va a ser un elemento, sin duda, clave en los próximos meses. Muy bien, Ezequiel. Vamos a ir a por una última pregunta, pero antes, como sé que hay bastantes preguntas que se han quedado pendientes de contestar, os invito por favor a que estas y otras preguntas las formuléis a través del correo ineca@ineca-alicante.es, ahora lo pondré en el chat, ¿vale? Y hay un compromiso por parte de todo el equipo de contestar cada una de las preguntas. Voy a por la última, Ezequiel. Es para ti, pero me voy a permitir yo también responder. Ezequiel, ¿cómo mejoras la escasez de liderazgo que has comentado? Yo creo que en una situación de bonanza cualquiera puede dirigir una empresa, cualquiera puede dirigir un país. En situaciones complejas es cuando de verdad surgen los verdaderos liderazgos, ¿no? Y el líder se forma, ¿vale? Aquí es la disyuntiva de se hace o se nace o se hace, ¿vale? Yo creo que se hace y se forma y para ello lo mejor es formarse y prepararse. No sé qué piensas tú con respecto a esto y con respecto al liderazgo. Sí, yo creo que es el momento de dar el paso para adelante. En general, yo creo que lo estamos dando todos. O sea, que la sociedad en su conjunto ha tomado un sentimiento de comunidad muy distinto al que teníamos antes. No solamente estar cerca de alguien, sino yo creo que hemos notado la interdependencia. Para mí, estar cada uno desempeñando su rol en el que nos toque. O
sea, cada uno, ha habido gente que ha podido estar como un servicio esencial y lo está desarrollando, ha habido gente que está en casa confinada y lo está desarrollando desde casa, hay gente que le toca estar en un ERTE y tiene que sufrir unas consecuencias y lo está desarrollando también. O sea, yo creo que cada uno tenemos que tomar desde nuestra posición, como sociedad civil, tenemos que tomar esa responsabilidad. Y sí que creo que tenemos que ser, lo único, creo que tenemos que ser más exigentes. Me parece que estamos siendo, en general, esta primera etapa se va a acabar pronto y vamos a entrar en otra etapa en la que, digamos que el nivel no puede convertirse en tensiones, de discusiones estériles. Creo que tenemos que canalizar esa necesidad de acción hacia, o ese inconformismo hacia la acción concreta. No nos puede salir otro 15M simplemente que sea un movimiento de protesta por la incapacidad de haber gestionado una situación de la manera adecuada. Ahí es donde creo que tenemos que cada uno desde nuestra posición ser proactivo, ser generoso. Creo que tenemos que ser también exigentes y también ser críticos con lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien y tratar de tender la mano para ayudar, no solamente soltar la crítica. Muy bien, muchas gracias, Ezequiel. Hola a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quería sobre todo agradecer la colaboración de Aquora y Fundesen, que sin ellos no habría sido posible este webinar. También agradecer a Ezequiel y a Binomio que haya querido participar con nosotros en este Volver a Empezar y por supuesto también a Beatriz y a Rafa, a nuestro comité de dirección, que sin ellos evidentemente tampoco hubiera sido posible. Sí que os animo a que hagáis esas preguntas que os ha comentado Juan Carlos, que nos las escribáis por correo electrónico y poquito a poquito en los próximos días os iremos a llegar en la medida de nuestras posibilidades unas respuestas. Y doy paso ahora a Juan Carlos, que quería comentaros una cosa. Vale, no sé si Rafa, ¿quieres tú comentar algo, Beatriz, o queréis comentar algo para finalizar, o Ezequiel? No, yo dar las gracias, lo estaba poniendo en el chat, muchas gracias a todos. Lo daba ahí con el guiño, ahora a trabajar, o sea que creo que es mi sueño, que todos estemos trabajando y con el mayor nivel de exigencia en lo que estamos haciendo y muchísimas gracias por la oportunidad de haber compartido estas ideas que desde luego van con la visión más constructiva posible. Sí, yo también quería simplemente comentar, pues eso, también los agradecimientos a todos los que habéis hecho posible este evento y una última reflexión por mi parte, ¿no? Yo creo que se ha podido leer a lo largo de toda la presentación. Lo más importante que tenemos que salvar de este proceso es el capital humano y nuestra capacidad de innovación. Y no lo digo yo ni lo decimos ninguno de tal, lo dicen muchísima gente. Ayer, esto que os estoy diciendo me lo inspiró la lectura de una entrevista que le hacían a un premio Nobel de Economía, a Finn Kindland, que decía que es lo más importante que tiene España ahora mismo. Yo creo que la provincia de Alicante además es especialmente relevante. Y para eso nuestro papel es fundamental, el papel de la sociedad civil y de las empresas y el de la administración debe orientarse específicamente, y también era una recomendación de este premio Nobel, a generar liquidez y confianza. Y creo que está muy relacionado precisamente con la presentación que nos ha hecho tanto Ezequiel como Beatriz. Muy bien, Beatriz, no sé si quieres tú aportar algo para finalizar. Yo desde mi parte lo único que me gustaría aportar es que creo que, como bien decía Rafa, es muy importante ahora la sociedad civil, tenemos que creer en las asociaciones y que asociaciones como INECA tiene que estar ahí ayudando a unificar el mensaje, a ayudar a las compañías y a generar ese ecosistema de colaboración entre todos para salir mucho más reforzados y todos los que estáis aquí estáis en ello porque todo lo que se están haciendo desde las iniciativas de las empresas es fantástico y os animo a seguir haciéndolo porque eso hace que la provincia salga muy reforzada y todas las instituciones mucho más. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Rafael, Ezequiel y Susana. Gracias, INECA, por la confianza en Fundesen y en Aquora para colaborar en la difusión de este webinar. A todos los asistentes, pedir disculpas de nuevo por el problema que hemos tenido al inicio, que creo que hemos corregido y hemos reaccionado a tiempo. Hay gente que nos está pidiendo el vídeo y la presentación y, como siempre, recordar que a partir de
mañana, y si no el lunes, recibiréis un correo electrónico con una pequeña encuesta para valorar este webinar y sugerencias para próximos webinars que nos hagáis, un enlace a la presentación y un enlace al vídeo de todo lo que ha sido el webinar. Hay gente también que me está preguntando cómo darse de alta para poder acceder a nuevos webinars. Les invito a que entren en la página de Fundesen, fundesen.es, y que allí se den de alta, ¿vale?, para recibir los nuevos webinars. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Saludos.